domingo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumplió 100 días de haber llegado a la presidencia de la República. Por distintas razones se tomó la tradición y esto nació creo que en Estados Unidos, hasta donde recuerdo, aunque viene incluso de Europa, de la época de Napoleón, de medir un gobierno o de someter a análisis, hacer un corte de los gobiernos en los primeros 100 días. Bien, pues es lo que vamos a hacer en esta ocasión en la mesa de pros y contras. Ir a medir lo bueno, lo malo, lo feo, lo que se puede aprovechar, las áreas de oportunidad, lo que ha sucedido hasta ahora en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que el lunes por la mañana justamente ofrece una especie de informe. El presidente hace un recuento de las actividades que ha desarrollado en estos 100 días, las vamos a ir desmenuzando. Hay distintas expresiones, desde luego, están los niveles de popularidad del presidente López Obrador que no bajan, y esos también hay que ponerlos sobre la mesa, pero también están las expresiones de otro tipo, de los adversarios políticos, de los críticos, no necesariamente enemigos del presidente, no, simplemente críticos, que eso es perfectamente válido. Entonces vamos a poner a lo largo de esta hora la mayor cantidad posible de opiniones y de puntos de vista sobre los primeros 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da muchísimo gusto que me hayan aceptado la invitación a venir a esta mesa, al economista de la Universidad de Sonora, Joel Espejel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sergio, y un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias por venir. Editorialista, empresario, político. David Figueroa, ¿cómo estás? Sergio, muy bien, gracias por la invitación. Encantado que hayas venido. Mi amiga Michelle Rivera, compañera periodista, columnista, reportera y demás. Y demás, muchas gracias, Sergio. Gracias por la oportunidad de compartir de nueva cuenta contigo. Bien, y quiero comentarle también al público de Pros y Contras que pueden ustedes acompañar la conversación a través del hashtag Pros y Contras. Hice una pequeña consulta en unas horas ahí con la gente que me acompaña en Facebook. Voy a tratar de retomar algunas opiniones. Les hice simplemente la pregunta de cómo veían, así, cómo veían los primeros 100 días de López Obrador. Voy a retomar, porque hice el compromiso con la gente de mi Facebook de retomar algunas de sus opiniones, y espero en unos minutos más también poder platicar con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que ella estuvo allá de invitada. La mencionó, creo que fue la primera gobernadora que mencionó, ¿verdad? Así es. López Obrador, en ese evento en donde él hace un recuento de estos 100 días. Bueno, a ver, así, de bote pronto, y luego vamos desmenuzando. Lo bueno, lo malo y lo feo, si se puede. Michelle. Yo creo que lo bueno así, a bote pronto, es la manera en que comunica Andrés Manuel López Obrador su estrategia, independientemente de si está bien o mal, y que hay muchos qués y muy pocos cómo. Creo que lo está haciendo muy bien, y eso le ha generado una buena aceptación a nivel nacional e internacional en cuanto a imagen, según los números que los dan nuestros especialistas. Lo malo, yo creo que ha rezagado algunos sectores. Creo que está midiendo con la misma vara a otros que deberían ser tratados con mucho más cuidado, pero sin duda pues son apenas 3 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo mencionaba ahorita, parece muchísimo más tiempo, pero vaya que nos ha dado tema y vamos a desmenuzar muchas líneas el día de hoy. Oye, es que, bueno, todos tenemos la impresión, por lo menos yo esa es mi impresión y la sostengo, que López Obrador empezó a gobernar desde el día que ganó la elección. Sí, bueno, ¿tú cómo ves, David? Bueno, sin duda, yo creo que eres muy asertivo en decir que empezó a gobernar desde el 1 de julio, pues que desde el 2, ya estaba tomando decisiones, ¿no? Porque el expresidente Peña Nieto dio un paso hacia atrás totalmente y dejó la agenda totalmente en manos del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿qué es lo bueno de Andrés Manuel López Obrador? A mí me gusta ver a un presidente muy trabajador, ¿no? Me gusta verlo que no para, no descansa, los fines de semana, incluso visitando los estados. Eso a mí me gusta, o sea, al menos me identifico con ese sonorense que le gusta el trabajo. Creo que comunica extraordinariamente bien, lo dijo Michelle, es decir, estar comunicando todos los días, colocando agenda a nivel nacional y permitiendo que pueda existir una retroalimentación con los medios de comunicación. Creo que eso es bastante bueno. Lo otro positivo es que es muy cercano a la gente, es decir, se deja apapachar, se deja acercar, no está con una barrera de un Estado Mayor presidencial que era infranqueable, no podías cruzar de ella. Creo que eso lo ha hecho un personaje muy sui generis, muy, digamos, distinto a la clase política tradicional. Lo malo,
A mí me preocupa la sobreconcentración de poder que él está tomando. A mí me parece que va fulminando, va quitando equilibrios, los organismos autónomos del país, pues los ningunea incluso, la oposición, que es la política, pues también como que la va achicando, eso me preocupa. Los conservadores. Sí, los me preocupa fifís. mucho, ¿no? Que polarice así, los fifís, el pueblo bueno y sabio contra los fifís y los corruptos de todos los males de este país. Eso no me gusta. ¿Y qué sería lo peor, como dices, o lo que más es la forma en cómo ridiculiza incluso a los equilibrios que este país debe de tener, ¿no? Cuando logra articularse un grupo opositor y salen a la luz pública, pues se ríe de ellos, ¿no? Y les dice ternuritas, ¿no? Organícense mejor. Eso a mí me genera al menos un sentimiento de preocupación. Bien, Joel Espejel. Pues claro que hay pros y contras en estos 100 días. Si nos vamos a los contras primeramente, pues está la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, que pues ha sido un desatino por parte del gobierno, lo cual que se sostuvo, ¿no? Hoy en la mañana. Se sostuvo, efectivamente, ahí está reporte, entre si se va a hacer, no se va a hacer, porque ya los organismos internacionales que están certificando el nuevo aeropuerto que tiene pensado como una obra de infraestructura primordial para su gobierno, que es el aeropuerto de Santa Lucía, pues ya han comentado que no es viable. Lo ha hecho IATA y Mitre, que son dos agencias especializadas en las cuestiones de aeronáutica, y están diciendo que no es viable ni la combinación por el tráfico aéreo que hay con el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto que está actualmente operando en la Ciudad de México. Entonces sería un contra el cancelar esta obra, que ya está a un 40% de su ejecución, y que toma la decisión de recomprar los bonos que ya se habían canalizado a través de Fibra C en los mercados internacionales y nacionales, y que pues eso nos está generando una deuda a la que ya tenemos de 500,000 millones de dólares, más la deuda de Pemex de 100,000 millones de dólares, más la de Comisión Federal de Electricidad de 40,000 millones de dólares. Entonces la deuda es un problema también que se tiene que saber manejar, que ese sería el contra. Lo que ha hecho favorable es la cuestión, si nos vamos a los pros, la refinería de Dos Bocas, nada más que se debe planificar adecuadamente, apostarle a una reforma energética más viable en términos de que la política energética de este país tiene que rescatar a Petróleos Mexicanos, restableciendo las 6 refinerías que actualmente están trabajando el 40% de su capacidad instalada, y por eso se les va a invertir dinero con el objetivo de rescatarlas. Pero la nueva refinería también tiene sus contras, porque se está diciendo que no es viable. Entonces aquí las decisiones políticas están superando a las decisiones técnicas, pero es indispensable para no caer en una crisis de energéticos o de seguridad energética en nuestro país. Pues se requiere establecer medidas claras en cuanto a la política energética que se va a seguir para los próximos años, y Pemex y Comisión Federal son fundamentales. Por eso está la cancelación de lo que son las rondas petroleras, al igual que la suspensión de lo que son las tarifas, la suspensión de lo que son las rondas o subastas en términos eléctricos. Entonces serían los pros y contras que tiene actualmente el gobierno en estos 100 días, entre otros temas que vamos a analizar más adelante. Las calificadoras también, ahí está el tema de Pemex detrás, que ya se bajan las calificaciones. Son 3 calificadoras que han puesto el dedo sobre el renglón. Está primeramente Fitch el 29 de enero de este año, que establece pues una baja en la calificación, sobre todo de Petróleos Mexicanos, de BBB+ a BBB-, que significa pues que la deuda puede llegar a ser impagable para el caso de Petróleos Mexicanos, estos de más de 100,000 millones de dólares que debe Pemex actualmente. Y las otras dos, el día 1 de marzo sale Standard & Poor's, y la última es Moody's el 4 de marzo, que también da una calificación que la baja de estable a negativa, donde suma a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y a 77 instituciones financieras, es decir, son los bancos y otras instituciones que pertenecen al sistema financiero mexicano, las cuales también están previendo que no sean sujetas de crédito, es decir, que no van a poder pagar a sus acreedores la deuda que adquirieron en su tiempo. Entonces esto es algo que se tiene que poner sobre la mesa también de análisis. Ya nos quedan 3 minutos de este bloque, pero y luego viene también la respuesta de una parte de Morena, porque yo no lo veo como una política impulsada ni siquiera desde la presidencia o desde la dirigencia de Morena, pero viene alguien que propone, oye, pues vamos a sacar a las calificadoras del país, ¿no? Entonces uno se pregunta,
¿A quién estará escuchando el presidente? Porque las voces son de lo más distintas que hay, ¿no? Tenemos desde empresarios muy acreditados, desde gente consciente, desde gente que dice, o que seguramente le dijo al presidente, tienes que seguir con el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Hasta aquellos, pues, que quieren quemar vivas a las calificadoras, pues, nada más porque la cambiaron de B más a B menos, ¿no? Yo creo que a final de cuentas el presidente escucha, así como lo han hecho todos los presidentes de la República, a las personas que son calificadas también, pero que están cercanos a él, ¿no? Según lo vimos por ahí que congregaron a un grupo, pues, de empresarios, de gente apoderada en el país, que estaría también detrás asesorándolo en muchas situaciones, y de repente me da la impresión que también se improvisa en otras, ¿no? Es sabido que para temas de seguridad, entre otras cosas, pues Alfonso Durazo es una persona cercana, pero quien es mucho más cercano es Marcelo Ebrard, quien está al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que tendría que asesorarlo sin duda, si es que se están preparando en lo difícil o en lo errático que podría resultar el desechar este tipo de escenarios que se están planteando calificadoras como estas, ¿no? Entonces, de repente me da la impresión que él sigue más su corazón, y lo vemos todas las mañanas en las ruedas de prensa también, donde después, al día siguiente, tiene que rectificar cosas que dijo o cambiarlas, ¿no? Entonces, me da la impresión que de repente se está improvisando en muchas situaciones, aunque después se corrige. Creo que hay una falta de control, ¿no? Una falta de control muy evidente en ciertos niveles de lo que representa el gobierno federal y también su mismo partido, ¿no? Porque no es la primera vez que presentan una iniciativa, pues, poco sensata, como es el querer correr a las calificadoras, ¿no? O la otra, el querer bajar también las comisiones bancarias simplemente por decreto, pues, ¿no? Te viste muy light. Yo diría que es una barbaridad eso, ¿no? Son barbaridades, ¿no? Entonces, sí creo que hay esos desajustes en el gobierno, pero creo que son apenas primeros 100 días, es decir, los primeros 100 días no marcan en definitiva la ruta de un gobierno, simplemente te dan los indicios de cuál es, digamos, el estilo que se va a implementar de gobierno, que hoy estamos ante un estilo distinto, diferente, y que eso ha logrado que tenga él unas calificaciones altísimas en la aceptación de la gente, tremendos, ¿no? Tremendísimos, 80 y tantos, ¿no? 80 altos desde incluso, 65, ¿no? Hasta el 80 y tantos, por ahí se está yendo, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa, la primera, y regresamos ya al segundo bloque de esta mesa de pros y contras. Estamos analizando, junto con nuestros invitados, estos primeros 100 días del gobierno formal de Andrés Manuel López Obrador, porque informal yo creo que desde antes, ¿no? Estuvimos de acuerdo todos en eso. Vamos a un corte. Vamos al segundo bloque de esta mesa de pros y contras. Tengo en la línea telefónica, está en la Ciudad de México, justamente porque estuvo invitada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la presentación de este informe por los 100 días de gobierno del presidente de la República. Está la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Gobernadora, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas noches y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes la experiencia del día de hoy, y felicidades por el programa Pros y Contras. Saludo a Michelle, al maestro Joel Espejel y por supuesto a mi amigo David Figueroa. Gobernadora, a ver, así en principio, su primera impresión de estos 100 días y de lo que pudo usted ver y si pudo platicar con el presidente en este evento en el que participó. Bueno, la verdad es que yo llegué un poco tarde, pero son de 3 minutos o 2, me estaba mencionando justo cuando estaba yo llegando, tuve que caminar como 2 cuadras en tacones, que no es igual, siempre digo lo mismo. Sí. Fue un evento rápido, solamente habló él, estuvo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, estuvo la secretaria de Gobernación y todos sus funcionarios, tanto el gabinete legal como ampliado, y pues estuvimos, como alcancé a ver a algunos gobernadores, tanto del PAN, del PRI y de Morena. Comentarte que hizo mucho hincapié en el tema de los programas que está emprendiendo, de lo que se va a ahorrar con el tema del combate a la corrupción. Se hizo mucho hincapié también con el tema del aeropuerto, que estará listo en 3 años, el nuevo aeropuerto, ya no el de Texcoco, sino el de Santa Lucía.
habló también del tren de Toluca, que se va a terminar finalmente, y también el de Jalisco, con una inversión mayor a lo que se había pensado. Y bueno, yo por mi parte como sonorense y como gobernadora de Sonora, pues lo que espero es que se concretice lo que ya nos dijo, ¿no? El tema de la tarifa 1F para todos los municipios en nuestro estado, el tema también que tenemos de darnos mayores recursos a salud, necesitamos mayores recursos. Ustedes saben que en ese tema y en muchos otros, nosotros tenemos una situación financiera muy complicada, y como él sabe también, debido al tema de presupuesto de 1.600 millones menos de presupuesto porque no hubo dinero para municipios, y del tema del fondo minero que pues Sonora recibía 1.100 millones de pesos, estamos hablando de que Sonora está en este año pues teniendo para presupuesto en obra 2.700 millones de pesos menos, que es mucho para ser un estado como el de nosotros en proporción. Entonces ese es un punto que tenemos que seguir revisando, y por supuesto él tiene también los 25 proyectos estratégicos que yo desde un principio le presenté, como lo hice con el coordinador de asesores Alfonso Romo en temas estratégicos, y como también lo hice con el secretario de Hacienda, con él mismo. Entonces pues en ese tema tenemos mucho que platicar, y esperamos poder ir avanzando, y sobre todo también que se terminen las obras prioritarias en Sonora, como son la 4 carriles, que hay que la terminan para abril o para mayo, como dice la canción, sí. O el tema también de la presa Pilar, la presa Encantada, como le dicen en el sur de Sonora, y pues el tema que nosotros tenemos pendiente que va avanzando, que es el tema del Hospital General del Estado, que si bien es cierto, tenemos el dinero para la construcción del mismo, nos va a faltar totalmente el equipamiento. Entonces, eso es básicamente. Hay otro tema por ahí que tenemos que abordar, tanto el gobernador Quirino y yo, como es el tema de los productores del campo. Hay una situación complicada en Sonora y en Sinaloa para los pequeños, medianos y grandes productores, y pues sí es un tema muy sentido. Como ustedes saben, bloquearon la carretera de la línea entre Sinaloa y Sonora la semana pasada. Pues, exactamente, enviaron una carta a la secretaria de Gobernación, y pues sí es un tema que tengo que revisar, porque pues lo que menos queremos tanto el gobernador y yo es que esto se vuelva también un tema social. Gobernadora, a ver, entonces está buena la agenda, Tarifa 1F, más recursos para el sector salud, el tema del fondo minero, estamos hablando de 2.700 millones de pesos menos de participaciones federales. 1.100 millones. ¿Cuánto? El estado de Sonora, recuerda que es el estado que más recursos recibía por el tema de fondo minero. Somos el primer estado que mayor recursos recibe. Sí. Nosotros somos una actividad predominantemente minera. Y segundo, pues ustedes saben, y interpusieron recursos, controversias constitucionales los municipios, pues Álamos, Cananea, Nacosari, eran municipios muy beneficiados por este fondo, que es a los que más afecta. Y por otro lado son 1.600 millones de pesos menos en recursos que se dan a los municipios. Acuérdate que desapareció el ramo 23, son recursos para hacer obra en los municipios, y también pues se bajó un poco menos nos dieron en materia de seguridad, aunque eso es relativamente poco comparado con lo que realmente nos interesa, ¿no? Que estamos hablando de 2.700 millones de pesos menos, y que bueno, finalmente pues es un gran hueco a las finanzas públicas, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿por dónde empezar, gobernadora, con todos estos temas? Pues empezar por lo más sentido, que son las tarifas, y es lo que pues le pega directamente a la economía en las familias. Como ustedes saben, el subsidio va directamente en el recibo, no pasa por ninguna mano, es directamente el gobierno federal. Yo por otro lado propuse una iniciativa al Congreso del Estado para que el Congreso del Estado lo apruebe y sea una iniciativa ante la Cámara de Diputados, ante el Congreso de la Unión, básicamente, sobre que el fondo minero se quede como esté, claro, con reglas más claras, quizá en el comité que lo integra, de manera de a quién se adjudican las obras, pero finalmente que se quede como esté. Era un recurso muy importante para los municipios donde se estaban era un tema de justicia social,
como ustedes lo saben, Sergio, de muchos años. Claro. Municipios como San Javier, que no tenían nada, o sea, que por años minas estaban ahí, como La Colorada, como mismo Nacosari, como mismo Cananea, como el mismo Álamos. Gracias a este fondo, pues les cambió la vida a Cocurpe, les cambió la vida completamente a los habitantes de este lugar. Y finalmente, insisto, es un tema de justicia, porque es ahí donde se encuentran funcionando esas minas que de alguna u otra manera, pues a veces sí ocasionan pues daños al medio ambiente, sí, o alguna carretera, al ecosistema. Entonces yo creo que sin duda en un tema de justicia social, que creo que yo no veo ahorita cómo lo van a implementar. Parece que a veces la Secretaría de Economía, pero no hay algo claro que se le quede a los municipios, algo de que persevere en el tiempo, como es una pavimentación, una obra hidráulica. Por ejemplo, con ese fondo minero en Álamos se está terminando el acueducto que va a llevar agua a Álamos. Con ese fondo minero lo mismo se está haciendo con Nacosari, pero con lo de antes, pero ya no lo van a tener. Entonces, no es que yo esté pidiendo recursos para el Estado, el Estado también le daban, lo utilizamos en carreteras, en cuestiones de desarrollo regional, pero es algo que los municipios realmente sí necesitan. Claro. Michelle, le quiere hacer una pregunta, gobernadora. Adelante, Michelle. Buenas noches, gobernadora. Gusto saludarle. Platicamos recientemente con representantes de estancias infantiles que se fueron pues muy esperanzadas después de haber platicado con usted por una iniciativa que podría aterrizar en el Congreso, que les favorecería para poder seguir operando. Y por otro lado están los agricultores y productores del sur de Sonora, que después de que usted hace un anuncio muy positivo en cuestión pues de apoyarles, me pregunto yo, sobre todo por este escenario y en el que usted se ha mostrado constantemente a favor de trabajar en equipo con el presidente, ¿no podría generar algún detalle o desencuentro por el hecho de que también algunos estados, bueno, en este caso Sonora, quien se ha escuchado más que otros, pues están mostrando esa parte de apoyar localmente a estas personas que se ven en conflicto por decisiones de acuerdos federales? No, yo creo que de ninguna manera. Yo creo que hemos trabajado en equipo, Michelle, y lo seguiremos haciendo, pero pues mi responsabilidad como gobernadora es atender los problemas de mi estado. Y ustedes mejor que nadie saben que las estancias infantiles, yo como madre de familia que también puse una iniciativa en el Congreso del Estado, yo creo firmemente que esas estancias infantiles funcionan y funcionan bastante bien. Claro, alguien puede tener a una mamá que se lo cuide o una suegra, pero muchas gentes no lo tienen porque simplemente las dos trabajan o simplemente una ya murió. Entonces, para poder seguir trabajando y participar en la vida productiva del Estado como mujeres, pues sí necesitamos de esos apoyos. Y esas estancias hayan empezado en la época que hayan empezado por el gobierno distinto a nuestro, pues hay que reconocer, me refiero a que empezó en la época del PAN, hay que reconocer que esas estancias infantiles sí funcionaron, tan funcionaron que se les da un desarrollo integral a los niños, el desarrollo infantil, estimulación temprana, se les da una buena alimentación y las madres están tranquilas. No dudo por ahí, porque era uno de los argumentos que se utilizaron, que hubiese en algunos lados algún tipo de corrupción o no sé, mal manejo, pero son las menos, hay que atacarlas y sustituirlas, pero no acabar con el tema de las estancias infantiles, porque yo te pregunto, ¿dónde van a estar todos esos niños? No lo sé, y si yo pudiera salvar el tema, si yo pudiera inyectarles los recursos, yo se los inyectaría, pero ustedes mejor que nadie saben que con tantos recursos que nos han recortado, pues esto es prácticamente imposible. Bien, con el tijerazo va a estar difícil. Gobernadora, el tema de la Guardia Nacional, ¿ya lo tienen claro ustedes cómo va a operar? ¿Ustedes como gobernadores? Sí, yo lo he platicado varias veces con el secretario de Seguridad. Eso va a llevar tiempo, pero creo que finalmente todo lo que beneficia el tema de la seguridad, bienvenido, ¿no? Se habla de que pues tienen, digamos, una escasez de elementos en toda la República Mexicana y que con esta guardia que están creando, pues va a haber personas competentes y capacitadas para pues tomar medidas de seguridad en los estados. Así que todo aquello que conlleve a tener mayores elementos y capacitados, por supuesto, para brindar seguridad, pues no, a mí me parece pues bien recibido. Ha sido un tema muy delicado el tema de la inseguridad en nuestro país en los últimos años. La verdad es que
Sonora se ha mantenido dentro de lo que cabe, insisto, siempre digo lo mismo para que no quede claro que no tengo también muy claro los focos que tenemos, digamos, naranjas, rojos como Cajeme, pero dentro de lo que se vive, pues es un estado relativamente tranquilo, pero realmente el país en los últimos años, meses, semanas, pues ha visto muy complicado, muy complicado, la verdad, y pues sí, hay acciones que se tienen que tomar, que sean distintas, pues esperemos tener también resultados distintos. Gobernadora, ya para finalizar, porque sé que tiene usted una reunión en unos minutos, nos hablaba de más recursos, solicitar o gestionar más recursos para el sector salud y luego para el tema del Hospital General. ¿Va separado, no va junto estos dos? Van separados. El tema del Hospital General prácticamente lo tenemos para lo que es la construcción concluido, nada más que nos tienen que equipar. Acuérdate que eso venía por parte del Seguro Popular, y como el Seguro Popular está, pues van cambiando completamente la forma de operar, pues tengo que ver cómo va a bajar. Y por otro lado, pues necesito apoyar, son muchos temas en salud, la reconstrucción de hospitales, la reconstrucción de centros de salud. Ustedes saben cómo ha sido muy complicado, porque pues nos dejaron tirados los centros de salud y las escuelas. Las escuelas pudimos darle la vuelta más fácil al tema, pero el tema de salud sigue siendo muy delicado, y pues el hecho que falte una medicina, que falte una atención, pues significa pues la vida o la muerte, simple y sencillamente, ¿no? Así de sencillo. Así de simple. La verdad, así de sencillo y así de complicado es. Gobernador, le agradezco mucho. ¿Algún otro comentario final? Pues decirles que estamos aquí, vamos a tener varias reuniones, precisamente con el secretario de Salud, y bueno, en el tenor de buscar mayores apoyos, y bueno, seguir tocando puertas, Sergio, porque eso es lo que tenemos que hacer, y como gobernadora es lo que me corresponde. La persistencia. Hay que ser persistentes y perseverantes, no cabe duda. Muchas gracias, gobernadora. Suerte. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y muy buenas noches. Saludos. Gracias por permitirme participar y compartirles el día de hoy de los 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Bien, es la gobernadora Claudia Pauluch Arellano, ya estuvo de invitada ahí. Bueno, vamos ahora a hacer una pausa y regresamos al tercer bloque, que es el bloque más amplio de 20 y tantos minutos para esta mesa de pros y contras. Ya vuelvo. Hay muchos detalles, ¿no? Bueno, estamos, obviamente uno se sigue platicando en el corte comercial, ¿no? Es como que así se usa, ¿no? Dicen. Bueno, seguimos en este tercer bloque ya de la mesa de pros y contras, ya escuchamos a la gobernadora, vamos a retomar algunos fragmentos que vimos. Gustavo de Hoyos Walter, que es el presidente de Coparmex, lo consulté con Arturo Fernández, el presidente local, me dice que sigue siendo Gustavo de Hoyos Walter, el presidente de Coparmex, el sindicato de los patrones en este país. Él hoy publicó el lunes, que es cuando el presidente da este informe de los 100 días, también la Coparmex, el presidente publica un video en sus redes sociales donde hacen un análisis. De ese análisis tomamos un fragmento, que es la parte que se refiere el dirigente de Coparmex a la situación económica, a las decisiones que ha tomado el gobierno federal en materia económica. Y esa es la parte que vamos a retomar. ¿Ya la tenemos lista, productor? Adelante. El gobierno del presidente López Obrador arrancó mal, muy mal, pues el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la obra de infraestructura más importante en marcha en el país, fue cancelada a través de mecanismos pseudodemocráticos que presentaron un mal precedente para la inversión y privaron a México de tener un polo de desarrollo económico de enorme potencial. Y por desgracia, generaron costos financieros que todos los mexicanos estaremos pagando durante años sin recibir nada a cambio. En materia de crecimiento económico, es difícil ser optimistas. En cualquier fuente que sea confiable, sea la OCDE, el Banco de México o los analistas del sector privado, se observa una constante en el ajuste, en la baja de las expectativas de crecimiento de México para este 2019 y 2020. Por el lado fiscal, la eliminación de la compensación universal está generando afectaciones a miles de empresas que
que la estarán pasando mal hasta en tanto el gobierno rectifique esta medida. Por otro lado, el régimen fiscal especial para Frontera Norte no se parece en su implementación a lo que el presidente ofreció en su campaña y deberá de ajustarse para que sus beneficios realmente sean tangibles. En el sector energético tampoco se han tomado buenas decisiones. La suspensión de las rondas petroleras y las subastas de electricidad derivarán en la pérdida de inversiones millonarias para el sector, mientras que los planes para Pemex no convencen a nadie y por el contrario su situación financiera cada día empeora, generando riesgos que podrían golpear la calificación soberana del país en su conjunto. Casi textual lo que decías tú, Joel, en tu primera participación, ¿no? No lo había escuchado, ¿eh? No lo había escuchado. No, me queda claro que no lo había escuchado, pero es casi sí. El mismo análisis, ¿no? Es decir, hay mucha coincidencia en la gente que tiene conocimiento de cómo se mueve la economía. Incluso alguien, recuerdo un texto que también publicaba Sergio Sarmiento, en donde decía, oye, es que no es tan fácil, pues esto de las calificadoras también es como que el buró de crédito, ¿no? O sea, ¿quién le va a prestar $1, €1 a México si las calificadoras están bajando la calificación, ¿no? ¿Es algo así? Sí, efectivamente. Sí, aunque el efecto mayor todavía no se ve, ¿no? No, porque el efecto mayor se espera al próximo año con el tema de las calificaciones. Las calificadoras ahorita lo que están diciendo, a ver, México, te estoy poniendo en observación, México, ¿no? Te estoy observando, porque lo que estás haciendo no satisface, ¿sí? La proyección de futuro. ¿Qué pasa con el tema de Pemex? Una declinación en la producción de barriles de petróleo, ¿sí? Y las medidas que toma el gobierno son medidas básicamente de momento no medidas estructurales de largo plazo que le den certidumbre a la economía sana que debiera de tener Pemex. Entonces, lo que las calificadoras están diciendo ahorita, te pongo en observación, estoy revisándote, la gran mayoría de ellas. El efecto vendrá el próximo año si el gobierno mexicano no toma las medidas conducentes, con medidas estructurales que puedan convencer que lo que está haciendo habrá de salvar el futuro financiero de esta importante fuente de ingresos para el país. Yo sin duda me quedo mucho con las palabras de Gustavo de Hoyos, que me parece un contrapeso muy importante y necesario, además de otros gobernadores que han salido como el de Chihuahua, como el de Jalisco, pero creo que él es indispensable. Y vamos mucho a lo que dijo David hace unos momentos. Algo que me resulta muy peligroso, nos lo dirá Joel ahorita en su participación, es el tema de cómo han centralizado todo. En esta ocasión, los recursos. Cómo pareciera que el presidente y su equipo de trabajo hizo una gran oficialía mayor, en donde están como que a base de dedazos a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, pues diciendo a dónde van los recursos por esta línea que están manejando de beneficiar a un sector que no fue beneficiado por mucho tiempo, y están temblando lo que está todo alrededor de ellos. Pero creo que no se va a mover. Hoy lo rectificó justamente en este informe que hizo de los 100 días de gobierno, en donde dijo que para lograr el objetivo de la 4T, de la cuarta transformación, se basa en tres objetivos principales. Sin duda, uno de ellos es el tema del combate a la corrupción, la extinción de dominio para recuperar los recursos derivados de los actos de corrupción. Sí. El número 2 es como la revisión al artículo 19 para hacer delitos graves, los que hayan cometido actos de corrupción, los que cometan actos de corrupción, el tema de los delitos electorales, y por último la Guardia Nacional. O sea, él dejó en claro de nueva cuenta cuáles son los objetivos de la 4T iniciando este primer año, y yo creo que si siguen eso, pues se centra en el objetivo de que se requiere dinero para sanar ese gran problema con el sector que menos tiene, y yo creo que es lo que está pasando, un descuido por el resto de los problemas que están surgiendo o lo que está brotando a nivel nacional. Hay una narrativa que usa el presidente López Obrador y que tiene mucho que ver, lo decíamos, yo creo que los tres coincidíamos en la manera tan eficaz en la que comunica el presidente de la República, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador es un gran comunicador, es un hombre que sabe conectar a la perfección con el público, con la gente, con sus seguidores, ¿sí? Y mucha gente, hay un estudio de Integralia, de Luis Carlos Ugalde, que incluso le concede esos niveles de popularidad gracias a que conecta, por ejemplo, con un gran porcentaje de mujeres, clase media alta incluso,
Del norte incluso. Sí, y del norte, ¿sí? Centro y norte, perdón. Centro y norte, sí. sí. El estudio de Luis Carlos Ugalde, que lo estaba leyendo esta mañana, dice mujeres del centro y norte, clase media alta, es decir, aquellos que dicen, oye, es que nada más la gente pobre sigue López Obrador. No, eso no es cierto. Hay una gran cantidad de gente de nivel medio que está siguiendo a Andrés Manuel y que está aferrada a sostenerle su voto de confianza al presidente de la República. Y eso habla de la eficacia con la que está comunicando, no me dejarán mentir, porque si hablamos sobre los proyectos o desde el mensaje que emitió el día que recibió el bastón de mando, donde habló de los 100 proyectos prioridad para el país, desde mi punto de vista, el norte del país, en específico Sonora, queda bastante rezagado, y las decisiones que se han tomado desde el tema fronterizo, David, Joel, Sergio, nos quedamos muy cortos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo quisiera nada más que Joel nos regalase un análisis sobre el tema. Lo que decía Michelle, un poco esa centralización de los recursos, esa no dispersión de los recursos, porque estamos hablando de que se quedan los recursos de las estancias para darlos directamente, se quedan los recursos del fondo minero, que tú lo entiendes muy bien, David, ya has publicado textos relacionados al tema con tus análisis, también se los queda y modifica los criterios de aplicación de esos recursos del fondo minero, los modifica porque sabemos que los modificó, pero no sabemos exactamente cómo van a quedar. Entonces, ¿no tiende eso, tú corrígenos, a empobrecer o a complicar las finanzas de los municipios y de los estados? Efectivamente, hay una repercusión porque se van a canalizar menos recursos. Hay que entender que la Cuarta Transformación también se está basando en un gasto social de programas sociales, asistencialistas, con un presupuesto de 180,000 millones de pesos, donde están Jóvenes Construyendo el Futuro, que es el que tiene un presupuesto de 44,300 millones de pesos. Los ninis. Efectivamente, los ninis. Está Jóvenes Escribiendo el Futuro, que es otra convocatoria, donde están 8,500 millones de pesos. Y luego está el de los adultos mayores, que es 68 y más, donde están 100,000 millones de pesos. Esto va a beneficiar aproximadamente a 30 millones de mexicanos, con esos 180,000 millones de pesos para el primer año. Pero como vemos, tiene que hacer una reingeniería fiscal, va a desproteger a algunos sectores, muchos de ellos estratégicos que se han venido manejando históricamente en este país. Y otro es el problema, regresamos al sector energético, que hay ingresos públicos por la venta de petróleo, y lo que se ha llevado hoy por hoy es estar importando inclusive petróleo e importar gasolinas. Nada más el monto por importación de gasolinas en nuestro país, que son 800,000 barriles diarios, que implica un pago por parte de la Secretaría de Hacienda a estos proveedores internacionales de 26,000 millones de dólares. Si lo dimensionamos, es prácticamente lo que mandan los paisanos o los mexicanos que están trabajando en el exterior hacia nuestro país, que es una cantidad considerable. Entonces vemos que si no se resuelve el problema energético de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, pues no se van a tener los ingresos públicos suficientes. Y además aquí hay un rescate de estas dos empresas, un rescate fiscal que ya se anunció, que es un plan de rescate fiscal y financiero para Pemex y para Comisión Federal de Electricidad, los cuales pues se requiere sanear con el objetivo de no estar dependiendo presupuestalmente de estas dos empresas, que ese es el objetivo, y buscar otras fuentes. Pero si vemos los últimos datos de recaudación fiscal, vemos que se disminuyó la recaudación del IVA, del impuesto al valor agregado, y donde sí se aumentó fue en la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios, que se incrementó a 125%. Entonces ahí es donde están ingresando por la venta de gasolina, de diésel y otros derivados del petróleo, es por donde están entrando los ingresos. Entonces efectivamente en esta reingeniería presupuestal pues va a haber sectores desprotegidos, sobre todo los municipios, están manejando el tema de la corrupción, es que no están haciendo bien las cosas, ese es el discurso que se está manejando, y por otro lado pues vamos a controlar, vamos a hacer una reforma a lo que es los puestos administrativos o el proceso administrativo, donde están los superdelegados, donde van a controlar a los órganos autónomos, donde se van a controlar la cuestión de los órganos reguladores de Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos, que es donde han estado las críticas en los últimos días, para poder, voy a utilizar la palabra manipular presupuestalmente, a ver, quien se porte bien le vamos a asignar ciertos recursos, quien se porte mal no le vamos a asignar recursos. Entonces se tiene que ser políticos.
efectivamente, y aquí está, lo comenté hace un momento, está la parte de que las decisiones políticas no deben de superar a las decisiones técnicas, y desgraciadamente las decisiones políticas están prevaleciendo y dejando de lado a las cuestiones técnicas, que son las que se tienen que escuchar, sobre todo que vienen de organismos internacionales que nos están diciendo cuáles son las rutas que se tienen que seguir y que son neutrales, que son imparciales en su toma de decisiones, y que desgraciadamente no se está siguiendo ese rumbo. Vamos a ver qué viene en el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 6 años, que se tiene que presentar este mes por ley, así está establecido en la Constitución, y ver si realmente genera una certidumbre o garantiza para los inversionistas nacionales y extranjeros el poder crecer en este país. Por eso las expectativas de crecimiento van a la baja. Entonces, efectivamente, ese es el escenario. David, te quedabas tú con algo ahí. Sí, el escenario económico es complejo, ¿no? Muy complejo. La expectativa va a la baja, ¿no? 1.6 creo es la última expectativa, ¿no? 1.64. 1.64, ¿no? Es decir, a la baja, ¿no? Sí. Indicadores también de que hay gente que ya no quiere meter más dinero al país, ¿no? La inversión extranjera hacia nuestro país como que se está al menos reteniendo un poco. Incluso algunos están sacando capital de México hacia Estados Unidos mayoritariamente, ¿no? Creo que es preocupante ver esa área, ¿no? Y lo decía Joel, creo muy atinadamente, se le está dando más prioridad a tema político que al tema técnico. Creo que el presidente, son primeros 100 días, marca apenas, digamos, el estilo de gobernar, ¿no? Pero creo que tendrá que ajustar y tendrá que allegarse de más gente técnica en su equipo para que le pueda ayudar a verdaderamente sacar adelante a este país, porque el querer hacer las cosas bien no es suficiente, Sergio. Yo sí creo que él la quiere hacer bien, yo sí creo que él tiene un propósito bueno para el país, no se le ven las ansias de corrupción como muchos otros, etcétera. Eso creo que todo el mundo lo aplaudimos, pero no es suficiente. Él enfila mucho el tema político y está llevándonos a un camino de asistencialismo peligroso, ¿sí? Si bien es cierto, hay que atender áreas desprotegidas, adultos mayores, que yo estoy de acuerdo, pero hay otras que me parecen a mí muy preocupantes, que el tema de regalar dinero nada más. ¿De dónde va a salir dinero en este país? ¿No? Creo que esos son de los grandes retos, de los grandes desafíos que tiene este nuevo gobierno, y que es necesario y urgente contrapesos que le obliguen, que le exijan, en buen sentido de la palabra, a Andrés Manuel López Obrador, y que le prendan los focos ámbar, rojos de lo que está sucediendo. En el caso de Sonora, nos está yendo muy mal con él. Sí. Muy mal. Digo, ya lo dijo la gobernadora ahorita. De repente me da la impresión de que pasa como en el sector ganadero, ¿no? Que tú tienes a tus técnicos en ciertos puntos del estado y son los que te van informando y en base a eso tú vas tomando las decisiones. Yo no sé, justamente retomando lo que dice David, lo que dice Joel, ¿qué tan funcional está la delegación que encabeza el superdelegado de nuestra entidad? El maestro Tadei. El maestro Tadei, ¿qué tanto esté conectando y no con las necesidades reales? Porque si nos vamos al evento donde vino el presidente y los mensajes que uno capta también como periodista, reportero, pues dices, a ver, aquí se está para reconciliar, trabajar en equipo, juntar de nueva cuenta en grupo a los enemigos del Estado, a los enemigos de fulanito de tal. Se está haciendo clientes nuevos a través de la entrega de recursos de programas federales, o realmente se está buscando pues sanar esos problemas con el sector más desprotegido. Yo creo que a nivel nacional se envía un mensaje, a nivel estatal yo estoy percibiendo otro tipo de mensajes, donde de repente pareciera que lo que se está buscando es ganar elecciones próximamente, ¿no? Y con menos resultados en cuanto a productividad. Bueno, es que es otro tema, la construcción de las candidaturas a nivel local, a nivel nacional, pero particularmente a nivel local, porque tenemos aquí la presencia de grupos de poder al interior de Morena, que están desde luego queriendo posicionar sus candidatos. Yo sigo viendo con mucho poder a Alfonso Durazo aquí todavía, como el jefe máximo de Morena en Sonora, pero bueno, hay otras fuerzas ahí presentes, ¿no? Dicen que Marcelo Ebrard ya metió su cucharita por ahí con el tema del delegado de Relaciones Exteriores. Yo no sé si el maestro Tadei, que es uno de los que se le han jugado con López Obrador desde mucho tiempo antes, de años, también esté creando ahí su proyecto político, y esa es otra cosa que va a venir a influir aquí. Y lo menciono no poniendo en tela de duda en absoluto la honorabilidad del delegado Tadei ni nada, pero
como reportera, como periodista, me ha tocado ir a las conferencias de prensa donde le hacen falta datos al delegado, donde no puede darte números de las estancias infantiles, donde no acepta que ha recibido quejas por parte. Entonces, eso a mí me resulta muy peligroso, no tener datos, números, sino trabajar en línea con una estrategia del presidente para trabajar por los estados y los ciudadanos, sino expresar pues un mensaje más bien político, ¿no? A ver, vamos a ver qué dijo René Juárez Cisneros, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, que también difundió un video breve. Bueno, la conclusión luego la damos. Vamos a ver qué es lo que dijo. En los primeros 100 días, este gobierno ha sido muy bueno para la confrontación con la Suprema Corte de Justicia, con los órganos autónomos, con los gobernadores, muy bueno para la destrucción del aeropuerto de la Ciudad de México, de las estancias infantiles, de las instituciones, muy bueno para la descalificación, de las calificadoras, de los medios de comunicación y de todo aquel que piensa diferente, muy bueno para la polarización de la sociedad, de los sectores, de las familias, y muy bueno para las ocurrencias. Todos los días se les ocurre algo diferente. Pobre México. Que calladitos se ven más bonitos, les dijeron a los priistas, ¿no? Fíjate que un gran problema, cuando hablamos de los equilibrios que se deben de tener, el problema es que hoy esas voces no tienen, digamos, credibilidad, no hay fuerza en ellos. El problema es la credibilidad de los que le quieren hacer contrapeso a López Obrador, ¿estamos de acuerdo? No, los hace pedazos, hace pedazos. Entonces, por eso sí se necesitan voces como Gustavo de Hoyos, que me pareció muy centrado, muy asertivo, ¿no? Sí. Más digamos, oposición o equilibrio, por no decir oposición, se debe de tener, ¿no? El problema en este país que tenemos actualmente, en este momento, es que hay muchos opositores, pero no hay oposición. Es verdad, es verdad. No hay oposición. Bueno, es que no están estructurados, pero han querido hacerle un contrapeso. Los seguidores de López Obrador ven mal los contrapesos, los ven como enemigos, y la verdad no son enemigos. No. Los que quieran hacerle contrapeso al presidente pueden amar tanto a México como el propio López Obrador. Claro. Y pueden no han salido ayudar, de campañas, ¿no? Es que no han salido de campañas todavía. Sí, bueno. Eso es. No, eso sí es cierto. Yo creo que mañana va a ser clave el día, pues sobre todo hablando del tema de las instituciones, ahora que lo menciona el señor Cisneros, porque mañana se va a votar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la posición que va a retomar la ministra, donde se habla que las tres que he mencionado tiene él en la terna, pues son muy allegadas a Morena, allegadas al presidente. Entonces sería un grave error, sin duda, donde llegase a quedar la esposa de José María Riobó como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque eso ya sería, desde mi punto de vista, el primer acto que, no le voy a decir acto de corrupción, ni de otra manera, más bien un acto muy similar al que cometían justamente los partidos y opositores que él ha señalado toda la vida. Entonces estaría cometiendo las mismas prácticas, y yo creo que sin duda mañana va a ser una prueba muy importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando del tema de las instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, a ver, había quedado yo con la gente que le pedí su opinión en Facebook. ¿Cuántos minutos nos quedan, productor, de este bloque ya para cerrar? Que me diga el productor, porque sí voy a leer aunque sea un par de comentarios aquí, porque pues ya quedé, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, les pedí su opinión, una pregunta muy simple: ¿qué opinan de lo que ha hecho hasta hoy Andrés Manuel López Obrador? Han llegado algunas. René Rodríguez me contestó que han sido 100 días bastante intensos, la oposición se ha perdido en cosas superfluas, banales y sin sentido. El presidente ha tenido un manejo total de la agenda, estuvimos de acuerdo aquí todos. Sí. De hecho es amplio, no lo voy a ver todo, René, porque la verdad te hiciste una columna completa. Situación con Venezuela: ha respondido a la Constitución, donde menciona que no se debe intervenir en asuntos internos de otros países. Ahí se escudó el presidente, pero bueno, ahí yo creo que sí no estamos de acuerdo. El corazoncito le sonó. Sí. Los manejos de las participaciones del gobierno en el rescate del Naim han sido sustentadas, no se perdió una inversión, se rescató, pues a corto plazo ya empezó a hundirse la plancha del Naim, lo cual, a ver, esa parte, René, no está documentada, ¿eh? No, eso no está documentada. No está documentada, científicamente no está comprobado que se hundió el aeropuerto. Mira, fake news eso, ¿eh? Sí. Es más, mira, pero la primera parte, aquí todos estamos de acuerdo contigo, René. Lo que pasa es que, mira, hacia esas vamos. El Palacio Nacional, donde despacha el presidente de la República, está construido sobre una laguna. Sí, claro. Todo la catedral
que está enfrente del Zócalo, todo está construido sobre una laguna. Toda la Ciudad de México, ¿no? Pero además Sí, es bueno, irónico, ¿no? Que sí. México sea el único país que paga por no tener aeropuerto. Es decir, Sí. estamos pagando, Así ¿no? es. Por no tener aeropuerto. Y ¿no? 168 mil millones de dólares. Es mucho dinero. Efectivamente. Aimé Ruiz dice avanzando, nada más puso. Armando Guerrero dice mucho avance en relación a décadas que no se hacían actos relevantes como ahora. Alfredo Eduardo Durazo dice, saludos Alfredo, es colega. Siento que ha generado empatía con el pueblo mexicano, lo que nos queda claro a todos. Se ha atrevido a levantar la alfombra y barrer por debajo, pedacitos de alfombra así. Tenemos esperanza de ser un México honesto. Llevará bastante tiempo. Gracias, AMLO, por la valentía y por enseñarnos humildad, algo que teníamos olvidado, dice Juan J. dice, que yo sepa, uno no ha hecho nada que no. Luego dice Eduardo Chávez, el Eduardo Chávez que ustedes conocen, que nosotros conocemos. Hoy llega gasolina a 20.14, ha subido y eso me afecta en lo particular. Todo lo demás que se dice, ni los beneficios, y salvo ese perjuicio, lo he sentido en lo que se refiere a mí y a mi familia. Ojalá cumpla y sí baje la gasolina. Son algunos comentarios, no me alcanza el tiempo. Esa es una expresión que justamente uno de los primeros que levantó la mano después de la visita del presidente fue Ernesto Munro Palacio del PAN, ahora que mencionamos al joven Chávez, que habló del tema en específico de la gasolina, ¿no? Pero la verdad es que sí, no ha sido muy claro. Yo creo que el presidente, Juan lo dirá también, yo creo que ya no depende de si hay un decreto presidencial. Lo que pasa es que a fuerzas quieren hacer demagogia con el tema de la gasolina, pero es imposible. Sí, hay una liberalización ya de los precios y está impactando el caso de Venezuela y los países exportadores de petróleo, la OPEP. De hecho, Donald Trump, que no hemos hablado del caso, que eso es algo que nos está beneficiando también, todas sus estrategias proteccionistas que está impactando en México, pero la cuestión de Venezuela y de los países exportadores de petróleo pues está impactando directamente en los precios del petróleo, que impactan en el precio de la gasolina. Hay una disminución por parte de la OPEP en su producción, que eso está haciendo que los precios se estén elevando, ¿sí? Porque a veces cuando hacen la sobreproducción se eleva el precio, pero ahora está bajando la producción y el precio está subiendo, ¿sí? Entonces eso está provocando, más el caso de Venezuela, que pues se suba los precios internacionales del petróleo y igual el precio. Nos quedan 2 minutos. Pero además ese tema es importante. A ver, suelten lo que traigan porque quedan 2 minutos. 4 pesos, ¿no? Que ese es el impuesto especial. Ese sí lo puede manejar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a tener ingresos para poder llevar a cabo sus programas, ¿no? Entonces, por eso se está aguantando. Pero el IEPS, claro que lo puede ajustar. Son 4 pesitos y 4 pesitos son importantes. ¿Te marcan? Sí. Pues está la recaudación, ¿no? 125% que en estos últimos 3 meses se ha incrementado la recaudación por parte del IEPS. Yo creo que hemos enumerado rápidamente la agenda de lo que hace falta en Sonora y que hay que estar pendientes, jamás dejar a la expectativa de lo que va a ser, más bien señalar y seguir en esto. Y nada más retomo una frase que dijo Miguel Ángel Osorio Chong cuando vino después de que perdieron en las elecciones, de haber sabido que la comunicación era tan importante, pues le hubiéramos todavía invertido más coco a esto, ¿no? Que llevó mucho la declive de Peña Nieto. Yo creo que algo que está rescatando sin duda Andrés Manuel. Oye, bueno, a ver, desde el principio se le dijo a Peña Nieto, desde el principio se le empezó a criticar a Peña Nieto esa parte, ¿sí? Cuando llega Peña Nieto a la presidencia, lo primero que hace es intentar enterrar el tema del crimen organizado, y sale con otros temas. Nadie le hizo caso a Peña Nieto, pues muchos lo escribimos, muchos lo dijimos, muchos publicamos columnas, comentarios en radio, en televisión. Oye, está mal el tema del narco, ahí está, no tiene por qué taparlo el presidente, lo intentó pero fracasó. Mira cómo terminó, ¿no? Sí. No, le tocaron los que no. También, bueno, como lo de igual. En fin, bueno, también, ¿no? que esa es otra cosa, pero en fin, al final de cuentas, esa historia tan antigua que tenemos de hartazgos, de historias, de corrupción, de impunidad en este país, pues terminaron llevando a López Obrador a la presidencia de la República. Al final de cuentas, eso también tuvo muchísimo que ver, estamos de acuerdo todos en eso, ¿no? Yo les agradezco mucho a los 3 que han venido. Gracias. Un saludo al auditorio. Gracias, Michelle Rivera. Gracias, muchas gracias, David Figueroa. Juan Espejel, muchísimas gracias. Les Sergio, aprecio mucho sus aportaciones aquí al programa. Que les vaya muy, muy bien. Les agradezco también
también a ustedes que hayan participado. Les recuerdo, hay una retransmisión de esta mesa de pros y contras que es el próximo sábado a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa Sonora, y usted puede consultar en nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales. Mañana o pasado mañana, ahorita nos van a decir, les avisamos también por Twitter y por Facebook, le avisamos cuando ya está disponible el programa completo en nuestras plataformas digitales, además de la retransmisión del sábado en la red estatal. Yo soy Sergio Valle, le agradezco mucho. Hasta pronto.